La relación de causalidad es una condición necesaria, pero no suficiente para el juicio de imputación. La causalidad, como una relación de causa-efecto, debe ser verificada en la realidad, pero no basta para establecer la atribución de un resultado al autor de esa acción. Además de la relación de causalidad, deben añadirse otros criterios de naturaleza eminentemente normativa. Por ello, debemos distinguir en el ámbito de los delitos de resultado dos clases de relaciones. Por una parte, la relación de causalidad, que se vincula más bien con una cuestión empírica. El autor debe haber sido causante del resultado, y para ello hacemos uso de la técnica de la supresión mental hipotética. Si suprimimos la acción y desaparece el resultado, eso quiere decir que el autor es causante de ese resultado. Es el límite mínimo para la imputación, es decir, mínimamente para poder imputar un resultado a alguien, esa persona tuvo que haber sido el causante de ese resultado. Ese va a ser el límite mínimo de imputación. Pero como vimos, no es suficiente con ser causante de un resultado para que exista responsabilidad penal por dicho resultado. Además, deberá verificarse con posterioridad, por vía de un juicio normativo, la relación de imputación objetiva del resultado. La teoría de la imputación objetiva fue surgiendo de diferentes supuestos aislados y ocurre una tendencia a la normativización de los distintos elementos de la teoría del delito de acuerdo a la función que deben cumplir. La imputación objetiva fue incorporada al análisis de la tipicidad objetiva por vía del funcionalismo. Autores funcionalistas como Klaus Roxin y Günther Jacobs, que han incorporado esta noción de imputación objetiva para normativizar a la tipicidad. ¿Por qué normativizar a la tipicidad? Porque antes de la imputación objetiva, la tipicidad se verificaba únicamente por vía de las ciencias naturales, es decir, solamente se verificaba la mera relación de causalidad, que está vacía de valoraciones jurídicas propiamente dichas. La relación de causalidad es un nexo meramente físico, naturalístico. La teoría de la imputación objetiva, además, no tiene bases teóricas uniformes, de forma tal que vamos a encontrar distintos desarrollos teóricos dependiendo de cada uno de los autores que la hayan desarrollado. Los institutos que plantea Klaus Roxin, en cierta forma, van a diferir en algunos aspectos de los planteados por Günther Jacobs, de forma tal que no existe una unanimidad en la doctrina respecto de cada uno de los postulados de la teoría de la imputación objetiva. Entonces, la causalidad es una condición necesaria, pero no suficiente. No todo causante del hecho realiza el tipo penal y la mera relación causal no es suficiente para la imputación de un resultado. Se le critica a la teoría de la imputación objetiva que no ha alcanzado una formulación dogmática clara y más o menos definitiva, porque es una teoría que se encuentra en constante desarrollo, fue surgiendo a partir de distintos conceptos aislados, además distintas situaciones que se habían presentado jurisprudencialmente, muchas de ellas también en el ámbito del derecho civil. En conclusión, como teoría aún no ha terminado de desarrollarse, a lo que se suman las dificultades para aprenderla del todo, porque existe una gran cantidad de publicaciones al respecto y además hay quienes consideran a la imputación objetiva como una especie de pulpo enorme con inacabables tentáculos que pretenden abarcar todas las situaciones posibles en el ámbito de la teoría del delito. Ahora bien, el estudio de la imputación objetiva esencialmente se basa en la posibilidad de adscribir un hecho a un sujeto. El objetivo principal de la imputación objetiva es evitar la imputación al autor de las consecuencias puramente causales y azarosas de su accionar. Es decir, la imputación objetiva surge como un correctivo a la causalidad, como un límite a la causalidad. La causalidad es ilimitada por esa regresión al infinito por vía de la supresión mental hipotética, y lo que pretende la teoría de la imputación objetiva es limitar esa causalidad sin límites. En un derecho penal respetuoso del principio de culpabilidad, no es admisible el principio versari in re illicita. Versari in re illicita implica que quien quiso la causa quiso el efecto, según el cual le son imputables al autor todas las consecuencias, aún las meramente causales o más remotas, que le siguen a su accionar inicialmente ilícito. Por ejemplo,
Un ladrón hurta una camioneta, aprovechando un descuido del dueño que la dejó sin protección en la calle. El ladrón en su huida conduce la camioneta sin exceder los límites de velocidad reglamentarios, respetando las reglas de tránsito para no llamar la atención de eventuales perseguidores, y en el trayecto se arroja a las ruedas del vehículo un sujeto que había decidido suicidarse. El suicida muere como producto de la colisión, producto de haber sido arrollado por las ruedas de la camioneta, que el ladrón que estaba conduciendo no pudo evitar. Un análisis meramente causal debería concluir que el ladrón es causante de la muerte, porque si suprimimos mentalmente la conducta de conducir la camioneta, el resultado muerte desaparece. Además, agregaría este principio versari in rei licita, como su accionar inicial fue ilícito, en este caso el hurto de la camioneta es una conducta ilícita, el ladrón debería responder penalmente por el homicidio porque es una derivación de una acción contraria a derecho. De la acción contraria a derecho de hurtar se derivó causalmente la muerte de otra persona. Para esta constelación de casos, para evitar la adscripción de consecuencias que son puramente causales, se ha desarrollado la teoría de la imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva aspira a explicar la imputación de un resultado con un criterio jurídico normativo que establezca límites razonables a dicha imputación. En nuestro ejemplo, es cierto que el ladrón es causante de la muerte del suicida, pero no corresponde imputarle jurídicamente ese resultado al ladrón. El resultado muerte no se le debe imputar, no corresponde. Las razones por las cuales debe excluirse esa imputación no pueden provenir de un criterio puramente causal, que es propio de las ciencias naturales, sin valoraciones jurídicas. Y ya encontramos algunos antecedentes de la teoría de la imputación objetiva en la obra de Hans Welsel, al referirse Welsel a la adecuación social de la conducta. La realidad social del derecho implica que solamente hay bienes jurídicos en la medida en que ellos desempeñen una función, y sin que los bienes jurídicos se expongan, es imposible que se desarrolle la vida en sociedad. Todo el tiempo nos estamos exponiendo a determinados peligros. Lo contrario sería concebir a la sociedad como si fuera una especie de museo, donde todas las cosas están protegidas, donde todas las cosas están estáticas y no existe una interacción social entre ellas. Entonces, una visión estática de los bienes jurídicos solamente va a traer como consecuencia un mundo muerto, como lo es un museo. En la vida social habitual, todos exponemos nuestros bienes jurídicos a los más variados peligros y ello no tiene relevancia jurídico-penal alguna en principio. Ahora, la imputación objetiva va a superar, va a corregir ese criterio puramente causal de las teorías naturalísticas, de esas teorías de la causalidad que simplemente analizaban la imputación desde la perspectiva de la supresión mental hipotética a través del principio del riesgo. Ello implica que vivimos en una sociedad de riesgos, vivimos en una sociedad peligrosa. En la vida actual prácticamente no existen conductas que no entrañen cierto riesgo, aunque sea mínimo. Cotidianamente nos exponemos a un sinfín de actividades peligrosas. Conducir un automóvil es peligroso, construir un edificio es peligroso, manipular ciertos aparatos eléctricos. En el mismo campo de la medicina existen peligros, hay medicamentos que tienen efectos adversos importantes. Sin embargo, no podríamos renunciar a ninguna de estas actividades, porque de lo contrario se paralizaría la sociedad. Sería imposible la vida en sociedad sin aceptar cierto margen de riesgo. A ninguna persona sensata se le ocurriría, por ejemplo, prohibir la conducción automovilística o el tráfico aéreo porque existe el riesgo de sufrir accidentes. Son todas actividades que, si bien son riesgosas, permitimos por la mayor cantidad de beneficios que nos traen en relación con las pérdidas. Es cierto que existe un gran número de accidentes en el tráfico vial, pero no es menos cierto que gracias a ese tráfico podemos agilizar nuestras relaciones sociales, llegar más rápido al trabajo, a la escuela, a la universidad, etcétera, se agilizan los tiempos, con lo cual a nadie se le ocurriría renunciar a todo margen de riesgo en la vida social actual. De hecho, hoy en día, hasta saludando a una persona, estamos corriendo un riesgo porque estamos en el medio de una pandemia donde podríamos contagiarnos del COVID-19, con lo cual existe
existen grandes riesgos en la sociedad actual en la que vivimos. De allí que existen dentro del universo de riesgos al que estamos expuestos, riesgos permitidos en la medida en que se realicen dentro de un margen de seguridad y riesgos jurídicamente prohibidos o desvalorados. Los riesgos permitidos constituyen conductas toleradas socialmente porque proporcionan más ventajas que perjuicios. Una conducta encuadrable dentro del riesgo permitido es necesariamente irrelevante desde el punto de vista jurídico penal y en consecuencia esa acción va a ser atípica. Aun cuando esa conducta haya causado un resultado disvalioso, como en el ejemplo del ladrón que hurta una camioneta, pero luego la conduce respetando las reglas de tránsito. Claro que el acto de hurtar el vehículo representa una acción desvalorada y en esa medida el autor deberá responder por el delito de hurto, pero sin embargo la conducción de un automóvil dentro de los límites de velocidad y respetando las reglas de tránsito no entraña ningún riesgo jurídicamente desvalorado. Por ello, aunque el ladrón haya causado la muerte de otro en términos físico-naturalísticos, exclusivamente en términos físicos, esa acción no puede ser considerada típica del delito de homicidio. La teoría de la imputación objetiva establece la necesidad de verificar la confluencia de dos niveles o escalones de análisis, es decir, la teoría de la imputación objetiva presenta dos niveles de análisis que deben verificarse sucesivamente para afirmar la imputación de un resultado a su autor. Primero debe verificarse si la acción ha creado un riesgo jurídicamente desaprobado, un riesgo jurídicamente desvalorado. A continuación, debemos establecer si el resultado producido es realización del mismo riesgo y no de otro. Ambos deben ser deducidos del fin de protección de la norma. Esta es la formulación de la teoría de la imputación objetiva actual, con esos dos niveles de análisis. Cada uno de esos niveles de análisis, a su vez, presenta distintos excluyentes o distintos institutos que van a tener el efecto de neutralizar la creación del riesgo jurídicamente desvalorado o la realización del riesgo en el resultado. A pesar de que existe una bibliografía, una literatura bastante extensa y variada respecto del tema, vamos a trabajar con un cuadro estandarizado para que podamos comprender cada una de las excluyentes de cada uno de los niveles de análisis o niveles de imputación. Como vimos, para la realización de la teoría de la imputación objetiva vamos a requerir dos niveles de análisis. El primero de ellos es la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado. El riesgo jurídicamente desvalorado se excluye cuando existan el riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso o la competencia de la víctima. Son cuatro supuestos que van a excluir la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado. En otras palabras, si el autor se encuentra dentro del riesgo permitido, el principio de confianza, la prohibición de regreso o la competencia de la víctima, la conclusión es que la conducta es atípica porque falta la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado. Pero el análisis no se agota allí, sino que luego debemos pasar a una instancia posterior de valoración vinculada con el resultado. Debemos verificar ahora que sea el mismo riesgo y no otro el que se haya materializado o realizado en el resultado, que también tiene sus excluyentes. También se excluye la realización del riesgo en el resultado cuando haya mediado un supuesto de conducta alternativa conforme a derecho, daños consecuenciales, riesgos generales de la vida o casos no cubiertos por el fin de protección de la norma que veremos en detalle a continuación. Como vimos, el primer nivel de imputación es la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado. Faltará la relación de imputación objetiva del comportamiento por neutralizarse este primer nivel de análisis cuando exista, por ejemplo, un supuesto de riesgo permitido. Falta la realización de imputación objetiva, la realización de la relación de imputación objetiva, siempre que la acción desplegada por el autor no haya creado un riesgo jurídicamente desvalorado. Los riesgos permitidos son conductas toleradas en función del desarrollo social. Como vimos, vivimos en una sociedad de riesgo y es necesario asumir ciertos peligros en aras de la convivencia social.
Un sector doctrinario alude a la relación de costos y beneficios, es decir, son más los beneficios que las pérdidas las que son acarreadas por el riesgo. Consiste en una actividad generadora de riesgos que es permitida en general. Esto es independientemente del caso concreto, como lo es la conducción vehicular. En eso se distinguen los casos de riesgo permitido de los denominados supuestos de causas de justificación. Las conductas que están respetando el riesgo permitido, la conducta que no se sale del riesgo permitido, es tolerada en general, es admitida, permitida en general. Por ejemplo, la conducción vehicular, respetando todas las normas y leyes de tránsito, es una actividad que está permitida en general. Ahora, las causas de justificación que se analizan en la antijuridicidad, cuyo análisis corresponde a la antijuridicidad, no hacen referencia a la generalidad, sino a supuestos específicos. Por ejemplo, el que matare a otro en legítima defensa. La legítima defensa es un caso específico, es un caso puntual, no es un caso general porque tiene sus supuestos específicos previstos en el artículo 34, incisos 6 y 7. En eso se diferencian los casos de riesgo permitido de las causas de justificación que se trabajarán oportunamente en la antijuridicidad. Que en los casos de riesgo permitido, esas conductas están permitidas generalmente, siempre, a diferencia de las causas de justificación donde se van a requerir requisitos específicos en cada uno de los casos particulares. La conducción vehicular, por ejemplo, siempre que se respeten las leyes de tránsito, es admitida y permitida en general. Sin embargo, el homicidio en legítima defensa solamente en la medida en que se den los presupuestos exigidos por la legítima defensa. Por ello no debemos confundir riesgo permitido con eventuales causas de justificación que se analizarán más adelante. También va a existir un riesgo permitido cuando la conducta generadora de riesgo sea normal socialmente. Por ejemplo, quien manda a su hijo a comprar pan durante una tormenta. También esa es una conducta que es admitida, que es permitida, ya que falta un riesgo jurídicamente relevante o con una conexión muy débil con el resultado. Vamos a suponer que un padre manda a su hijo a comprar pan durante una tormenta y un cable de luz cae sobre el niño causándole la muerte en el marco de esa tormenta. Bueno, se entiende que, claro que el padre será causante, porque si él no hubiera mandado al niño a comprar pan, el resultado no se hubiera producido. Sin embargo, cuando analicemos el nexo o la relación de imputación objetiva, vamos a encontrarnos con que faltará un riesgo jurídicamente relevante. Esa es una conducta normal socialmente hablando. Además, faltará la relación de imputación objetiva cuando el riesgo sea verdaderamente irrelevante o cuando la afectación al bien jurídico sea realmente irrelevante. No existirá imputación objetiva, por ejemplo, cuando alguien arroje un balde de agua en el contexto de una inundación. Supongamos que la ciudad se inunda y un sujeto que se encuentra en un segundo piso de un edificio arroja un balde de agua contribuyendo de alguna manera con su conducta a esa inundación, es decir, agrega más agua de la que ya había en la ciudad en el contexto de una inundación. Bueno, ¿es causante ese sujeto de la inundación, del resultado? En cierta forma sí, claro, porque él realizó un aporte causal a ese resultado, él llevó a cabo un aporte a esa inundación. Sin embargo, no ha aumentado considerablemente el riesgo, el peligro, sino que se tratará de un riesgo jurídicamente irrelevante. Existe un aporte causal, pero no se aumenta considerablemente el peligro al añadir una cantidad tan escasa de agua como lo es arrojar un balde por la ventana. Ahora bien, existen determinados límites, por supuesto, a las actividades que están permitidas. La conducción automovilística es una actividad reglada, entonces es sencillo saber cuándo un sujeto se encuentra excediendo el marco de lo permitido. En esos casos es sencillo determinar cuándo se está ante un riesgo permitido y cuándo ante un riesgo no permitido o desvalorado. Quien infringe las normas de tránsito estará llevando a cabo un riesgo jurídicamente reprobado. Para obrar dentro del riesgo permitido, el conductor deberá mantenerse dentro de la norma. Ocurrirá lo mismo en ciertos deportes donde existen riesgos de lesión, como el rugby, el boxeo, entre otros.
Toda conducta que se despliegue dentro del marco de cada disciplina será considerada atípica por encontrarse amparada por el riesgo permitido. Toda conducta que se encuentre reglada, en ese caso, para obrar dentro del riesgo permitido en una conducta reglada, tendremos que respetar las reglas o las normas atinentes a cada disciplina. Ahora, también debemos trabajar dentro de la creación del riesgo jurídicamente desvalorado los casos de disminución de riesgo. La categoría de la disminución de riesgo sostiene que quien con su conducta ha reducido la posibilidad de lesión de un bien jurídico no puede ser considerado responsable penalmente de la lesión efectivamente ocurrida. Se atempera en estos casos o se atenúa por la conducta de un sujeto un suceso que comportaría un daño más grave. En estos casos se debe excluir la imputación a pesar de la relevancia causal que ha tenido. El autor, en los casos de disminución de riesgo, modifica un curso causal de tal manera que aminora o disminuye el peligro ya existente para la víctima y por lo tanto mejora la situación del objeto de la acción. Es decir, no es punible el mejoramiento de la situación de un bien jurídico determinado a través de la disminución de riesgo. Por ejemplo, el sujeto A observa cómo una maceta está a punto de caer sobre la cabeza de B, que es su peor enemigo. El sujeto A sabe que de caer la maceta en la cabeza de B, este va a morir. Y como prefiere ver sufrir a su enemigo antes que verlo muerto, no se contenta con su muerte porque solamente puede ocurrir una vez la muerte. Entonces dice, no, preferiría ver cómo este sujeto sufre un tiempo más. Entonces B decide intervenir y desvía la trayectoria de la maceta de forma tal que golpea a su peor enemigo B, pero en el hombro, produciéndole una fractura que lo obliga a permanecer enyesado varios meses. Entonces, en este caso nos vamos a encontrar con que a pesar de haber obrado con malas intenciones, porque lo bueno que la imputación objetiva trae al normativizar la tipicidad objetiva es que prescinde del análisis subjetivo en un caso como este, porque en principio A sabe que está causando una lesión. Si tuviéramos que pensar en la tipicidad subjetiva, el autor sabe que está causando una lesión, además tiene esa intención y es una intención muy mala porque quiere ver sufrir a la víctima, pero la tipicidad objetiva prescinde, la imputación objetiva prescinde de esos datos subjetivos y afirma que A, el sujeto A, ha disminuido el riesgo de lesión del bien jurídico, se ha mejorado la situación de B. Si A no intervenía, se producía la muerte de B. Y aunque A haya sido causante de las lesiones, ellas no le serán imputables objetivamente, y todo esto aunque el sujeto A haya obrado con malas intenciones, porque quería ver sufrir a su enemigo, pero objetivamente disminuyó un riesgo con entidad para causar la muerte. En conclusión, el autor ha evitado un resultado más grave, ha mejorado la situación del bien jurídico y en ello derivará la atipicidad del comportamiento. Ahora bien, no debe confundirse la disminución del riesgo con casos de sustitución de un riesgo por otro distinto. En este último caso, el autor crea un nuevo riesgo, incorpora un riesgo diferente, aunque de menor entidad, para evitar un resultado más lesivo. Por ejemplo, en el caso mismo de la maceta, vamos a modificar el caso de la maceta para que se convierta en un caso de sustitución de riesgo. Ahora, el sujeto A ve cómo la maceta está a punto de caer en cabeza de B, pero decide empujar al sujeto sobre el que está a punto de caer la maceta, quien cae al suelo y sufre determinadas lesiones. En este caso no se disminuyó el mismo riesgo, sino que se sustituyó por uno diferente. Se sustituye el riesgo de que la maceta le caiga en la cabeza por el riesgo de lesionarse con la caída. A diferencia del caso donde el autor desvía la maceta, si solamente desvía la maceta, no se introduce un nuevo riesgo, sino que se atenúa el mismo, se trabaja, se opera sobre el mismo riesgo que es la maceta que está cayendo. Sigue siendo el mismo riesgo de sufrir lesiones por la caída de la maceta, pero atemperado, disminuido. Esa es la distinción entre disminución de riesgo y sustitución de un riesgo por otro. ¿Cómo resolvemos los casos de sustitución de riesgo? En realidad, en los casos en que solamente el autor
ha sustituido un riesgo por otro, la conducta va a ser típica del delito de lesiones. No se va a excluir la relación de imputación objetiva porque se introdujo otro riesgo distinto. Sin embargo, ello no significa que vaya a existir responsabilidad penal. Con posterioridad, cuando lleguemos a la verificación de la antijuridicidad del comportamiento, veremos que la conducta va a estar justificada por un estado de necesidad justificante, donde el autor ha causado un mal menor por evitar otro mayor. El mal menor es sufrir lesiones con la caída para evitar la muerte por el impacto de la maceta en la cabeza. Eso quiere decir que ni en la disminución de riesgo ni en la sustitución de un riesgo por otro existirá responsabilidad penal, pero en la disminución de riesgo la conducta ya va a ser atípica y no corresponde continuar con el análisis. En la sustitución de riesgo la conducta va a ser típica y resolveremos el caso recién en la antijuridicidad por vía del estado de necesidad justificante. Tampoco existirá creación de un riesgo jurídicamente reprobado cuando exista principio de confianza, cuando exista el denominado principio de confianza, que ocurre cuando el sujeto que interviene en una actividad arriesgada y generalmente en conjunto puede confiar en que quienes participan junto a él en esa actividad riesgosa se van a comportar correctamente, se van a comportar conforme a su rol. En el ámbito de las actividades compartidas, no todo es asunto de todos. Cada uno asume una posición, un rol determinado en esa cadena de funciones, en esa cadena de roles para lograr un fin determinado. Por ejemplo, quien conduce correctamente su vehículo tiene la legítima expectativa, puede confiar en que los demás conductores que forman parte del tráfico vial también lo harán correctamente, que también conducirán conforme a su rol. Porque de lo contrario, la eficacia de la tarea se vería comprometida, es decir, si cada uno de los intervinientes en una actividad compartida tuviera que volver a controlar lo que hizo el otro o lo que hace el otro, entonces nunca se va a lograr con eficacia una labor determinada. Veamos un ejemplo. Un empleado de transporte de mercaderías está encargado de descargar un camión que contenía bolsas en el depósito de una empresa. Esas bolsas que tenía que descargar el empleado tenían un rótulo donde podía leerse hortalizas. El empleado arroja las bolsas sin mayores precauciones, porque lo que contienen son hortalizas. Sin embargo, una de las bolsas había sido enviada por error. La etiquetaron erróneamente. Etiquetaron como hortalizas una bolsa que no contenía hortalizas, sino que contenía una sustancia explosiva o inflamable, de forma tal que cuando el empleado arroja la bolsa se produce una explosión que luego deriva en un incendio. En este caso, no era el rol del empleado de transporte controlar cada una de las etiquetas. Si el empleado hubiera tenido que abrir cada una de las bolsas para verificar su contenido, no hubiera podido llevar a cabo su propia función, que es la de descargar el camión. Por ello, aunque el empleado de nuestro ejemplo es el causante del incendio, es causante porque si suprimimos mentalmente su conducta de arrojar esa bolsa con explosivos, el resultado desaparece, el resultado no se produce. Aunque fuera causante, ese resultado no le va a ser imputable a él porque no ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado por encontrarse su accionar dentro del principio de confianza. Imaginemos lo que hubiera tardado ese empleado en abrir cada una de las bolsas para verificar que efectivamente contenían hortalizas. Los encargados del etiquetado eran otros sujetos que también participaban en esa actividad compartida, en esa actividad en la cual cada uno desempeña una función diferente. Entonces, es legítimo confiar en que los demás han llevado a cabo su labor conforme a su rol. Ahora bien, este principio no es absoluto. Por supuesto que existen excepciones al supuesto del principio de confianza que surgen en los siguientes casos. Solamente va a tener validez el principio de confianza en la medida en que no existan indicios de que el otro sujeto no va a cumplir con su rol. Es decir, existe una limitación a este principio. La confianza puede y debe ceder en casos en que existan indicios claros de que otra persona está a punto de infringir su rol. Por ejemplo, en una mesa de operaciones, el cirujano
advierte que el anestesista se encuentra en un estado de ebriedad. El anestesista llega ebrio, cantando, balanceándose. El cirujano advierte esta circunstancia. A partir de ahí cede el principio de confianza. El cirujano no puede confiar en ese anestesista que está ebrio. O bien que el instrumentista le facilite un bisturí que a las claras se nota que se encuentra mal esterilizado. También en ese caso va a ceder el principio de confianza. O un conductor de un automóvil que puede ver claramente como un peatón va a cruzar el semáforo en verde o ya está cruzando el semáforo en verde, no puede alegar el principio de confianza porque existieron indicios de incumplimiento del rol por parte del peatón. Y tampoco se puede confiar en que niños o determinados ancianos de determinada edad cruzarán correctamente la calle. Si el conductor observa cómo hay un niño pequeño jugando en la vereda, él no puede confiar en que ese niño no saldrá corriendo hacia la calle, porque son sujetos en los cuales no se puede confiar claramente porque aún no tienen la capacidad para comprender cuál es el rol que desempeñan en ese sentido. Tampoco existirá creación de un riesgo jurídicamente desvalorado en los casos de prohibición de regreso. La teoría de la prohibición de regreso pretende evitar que un comportamiento inicial correcto sea vinculado con posterioridad a una consecuencia lesiva. Concretamente, se trata de casos en los cuales un sujeto desvía hacia lo delictivo una primera acción que es inocua. La expresión prohibición de regreso hace énfasis en que en determinados casos la imputación de un resultado lesivo no puede ir tan atrás en el tiempo. Eso quiere decir, no podemos regresar tanto en el tiempo, por eso se llama prohibición de regreso. Se prohíbe regresar tan atrás en el tiempo para limitar la causalidad. No se olviden que todas estas categorías lo que buscan es limitar la causalidad, que como vimos es ilimitada y regresa hacia el infinito. Porque, por ejemplo, en el caso de un accidente automovilístico en el cual A atropelló a B causándole la muerte, no solamente A es causante de la muerte de B, también es causante el mecánico que le arregló el auto al sujeto A, o los fabricantes del auto del sujeto A, son todos causantes también del resultado, porque si suprimimos mentalmente su conducta, el resultado desaparece. Sin embargo, la prohibición de regreso viene a poner un límite, un freno a esa ilimitada relación de causalidad. No se puede alcanzar a sujetos que, si bien son causantes del resultado, no pueden ser considerados autores ni partícipes del hecho. Aquí vamos a encontrar clásicos ejemplos de la panadera que vende una torta a quien luego la utilizará para matar a su suegra, colocando veneno en esa torta. Un sujeto llega a la panadería y le expresa que quiere matar a su suegra, que quiere envenenarla porque está harto de sus intromisiones en su vida conyugal, entonces le pide que le venda una torta. Y la panadera así lo hace. O el taxista que lleva a los ladrones al banco que con posterioridad van a atracar, que van a robar en ese banco. Bueno, en ambos casos, la panadera y el taxista son causantes del homicidio y del robo, porque si suprimimos mentalmente la acción de vender la torta, el resultado muerte desaparece. También es causante el taxista, porque si él no trasladaba a los ladrones, ellos no hubieran podido llevar a cabo el robo. Sin embargo, la prohibición de regreso nos viene a decir que no podemos regresar tan atrás en el tiempo para agrupar o para abarcar a todos esos causantes. No todo causante realiza el tipo penal. Ese es el principio de la imputación objetiva, el principio general de la imputación objetiva. No todo sujeto que ha contribuido causalmente a la producción del resultado está llevando a cabo el tipo penal. La prohibición de regreso sirve entonces para la delimitación de los ámbitos de responsabilidad, sobre todo en el ámbito de la participación criminal, porque la pregunta será concretamente si la panadera o el taxista van a responder como cómplices del homicidio o del robo, según los casos. No puede ser considerado partícipe de un delito quien no ha infringido su rol, quien se ha comportado dentro de las expectativas respecto a su rol. Digamos que el comportamiento acorde al rol excluye la imposibilidad de imputación. Se excluye la imputación objetiva cuando un sujeto se comporta de acuerdo con su rol. No puede responderse por el giro nocivo que otro le dé a los acontecimientos. Es decir,
no se puede responder penalmente por la desviación hacia lo delictivo que otra persona lleve a cabo de un aporte lícito. Vender una torta es un aporte lícito, pero el sujeto que la compra desvía ese aporte hacia lo delictivo a partir de que envenena a su suegra haciendo uso de esa misma torta. Debemos recordar la teoría del rol, la teoría de los roles, según la cual cada sujeto desempeña un rol dentro de la sociedad. A partir de ese rol se desarrollan además determinadas expectativas. De un médico se esperará que cure enfermedades, de un taxista se esperará que traslade a sus pasajeros y de un panadero se esperará que venda panificados. Entonces todos estos sujetos se encuentran comportándose dentro del marco de su rol. Si estos sujetos no se apartan del rol, se comportan dentro de su rol, no puede existir responsabilidad penal. Distinto sería el caso si el taxista les propone a los ladrones llevarlos por una calle más oscura para evitar ser descubiertos, o si les propone esperarlos para luego repartirse el botín, o servir de campana, como se dice vulgarmente, vigilar que nadie llegue al lugar, avisarles si es que otra persona se acerca al lugar. También sería distinto el caso si el panadero le sugiriese al comprador una torta más dulce para que el sabor del veneno, que es amargo, sea más difícil de disimular. Ahora el panadero, cuando escucha los planes delictivos del comprador, le dice, bueno, esta torta es mucho más dulce, entonces si usted coloca el veneno, la víctima no se va a dar cuenta, así que puede llevarse esta torta. A partir de allí, ya el panadero no estará comportándose conforme a su rol y cederá este principio de la prohibición de regreso, que, como vimos, no es absoluto. En estos supuestos ya se ha infringido el rol y ya podrán ser considerados partícipes en el sentido de los artículos 45 y 46 del Código Penal. De todas maneras, aun cuando exista prohibición de regreso respecto de un comportamiento activo, no se puede descartar así sin más una eventual responsabilidad por omisión. No nos olvidemos que también existen en el Código Penal figuras omisivas que mandan a realizar una acción, contienen un mandato de acción. Es decir, el panadero sabe que van a envenenar a la víctima. Por ejemplo, el sujeto llega, le solicita la torta y le expresa que es para envenenar a su suegra. A partir de allí el panadero tiene conocimiento de que ocurrirá un homicidio, tiene conocimiento de que la suegra de ese comprador se encuentra en peligro. Y si no hace nada por salvarla, eventualmente podrá responder por una omisión de auxilio del artículo 108 del Código Penal, con lo cual no se debe descartar, aunque exista prohibición de regreso, una eventual responsabilidad penal, aunque a título omisivo mucho menos grave. Es, por supuesto, la pena que tiene el delito del artículo 108 es solamente de multa, pero sí debe quedar claro que quien responde por omisión de auxilio no responde como partícipe del hecho más grave, de la acción activa más grave, sino que simplemente responderá a otro título diferente. El último de los supuestos que excluye la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado es el denominado caso de la competencia de la víctima, culpa de la víctima o autopuesta en peligro. En los casos de competencia de la víctima, es la propia víctima quien se comportó de un modo descuidado, lesionando sus deberes de autoprotección y asumiendo una puesta en peligro, consintiendo una puesta en peligro de sus propios bienes jurídicos. Se supone que todos nosotros tenemos ciertos deberes de autoprotección, todos debemos protegernos a nosotros mismos, nuestra integridad física, nuestra vida, y si es la propia víctima quien en forma consciente accede a colocar su vida o su integridad física o su propiedad en una situación de peligro, claramente estaremos ante un supuesto de competencia de la víctima. Si el titular de los bienes jurídicos se autoorganiza deficientemente, es natural que deba asumir los daños que puedan surgir como producto de esa autoorganización deficiente. Si un sujeto se autoorganiza deficientemente, lo que está diciendo es: a mí no me importa mi vida o a mí no me importa mi integridad física. Y si al propio titular del bien jurídico no le interesa proteger su vida, ¿por qué debería interesarle eso al Estado? Con lo cual, la competencia de la víctima opera dentro de lo que se denomina principio de autorresponsabilidad. Por ejemplo, quien aceptó ser trasladado en automóvil por un conductor en notable estado de ebriedad.
está asumiendo un riesgo, aceptando el peligro de sufrir un accidente donde podrían producirse lesiones e inclusive la muerte. Entonces aquí rige con total libertad el principio de autorresponsabilidad, porque reconoce la libertad de organización. El suceso, el hecho en sí, debe imputársele a la víctima en distintos supuestos. En principio, cuando el hecho haya sido organizado conjuntamente entre autor y víctima. Por ejemplo, dos sujetos se ponen de acuerdo para llevar a cabo una alocada carrera de motocicletas en forma ilegal, lo que vulgarmente se conoce como picadas. En ese contexto, uno de ellos muere como producto de la colisión contra un poste. Recordemos que en estas carreras no existen medidas de seguridad y cada uno asume un peligro. En este supuesto, este hecho fue organizado conjuntamente entre el autor y la víctima. Además, cuando la víctima tenía plena conciencia del riesgo que asumía, el sujeto A le entrega a B una jeringa con heroína, siendo el sujeto B perfectamente consciente del contenido de la jeringa y de lo peligroso de la sustancia y de la dosis que contenía. Finalmente, B se inyecta la heroína y muere como producto de una sobredosis. Aquí también existirá competencia de la víctima porque es la propia víctima la que se encuentra lesionando sus deberes de autoprotección y se expone a un riesgo, asume un riesgo en forma totalmente consciente. Además, existirá competencia de la víctima cuando no pese sobre el autor un específico deber de protección frente a la víctima. Es decir, si el autor tenía lo que se denomina en doctrina penal una posición de garante sobre la víctima, en esos casos no se puede alegar competencia de la víctima. Un hombre, por ejemplo, sin ser un experto nadador, ingresa a la parte profunda y peligrosa de un río. El bañero que había sido contratado como guardavidas en esa playa observa la situación impasiblemente sin hacer nada por salvar al sujeto que termina muriendo ahogado. Claro que en esta hipótesis uno podría llegar a pensar que quien no sabe nadar debe abstenerse de nadar o de aceptar determinados riesgos, meterse a la parte profunda de una piscina, mucho más en un río. Sin embargo, aquí existe una persona que es garante porque ha sido contratada para vigilar a las personas que se encuentran en ese balneario, en esa playa, donde fuere. Así que aquí pesa un deber específico de protección frente a la víctima. Entonces, solamente hay competencia de la víctima cuando no pese sobre el autor un específico deber de protección frente a la víctima. Si existiese ese deber de protección, no se podrá luego argumentar que existió una competencia de la víctima. Lo mismo sucedería si una persona invita a un amigo a navegar en yate y ese amigo le dice que no porque no sabe nadar y sin embargo el otro le insiste y le dice vamos, yo me hago cargo, yo voy a salvarte, yo soy un experto nadador y finalmente luego el amigo que no sabía nadar cae al agua y termina muriendo. En esos casos tampoco puede alegarse competencia de la víctima porque otro se ha convertido en garante porque ha asumido voluntariamente una función de protección del bien jurídico, así que tampoco podría plantearse competencia de la víctima en un caso como ese. Tampoco habrá competencia de la víctima cuando el autor haya sido quien instrumentalizó a la víctima, quien hizo caer en error a la víctima. Por ejemplo, el sujeto A electrifica el botón de encendido de un ventilador. Luego le pide a su amigo B que prenda el ventilador. B, que ignoraba que el botón se encontraba electrificado, accede al pedido de su amigo A, sufriendo una descarga eléctrica que le produce severas quemaduras. En este caso tampoco existirá competencia de la víctima porque ella se encuentra en un error, desconoce el peligro al que se expone. Para que exista competencia de la víctima, para que se pueda afirmar la autopuesta en peligro de una persona, esa persona debe haber conocido concretamente cuál es el riesgo al que se estaba exponiendo. En caso contrario, nunca podríamos hablar de una competencia de la víctima en forma libre. En el supuesto anterior, estaremos ante un caso de responsabilidad penal por autoría mediata del sujeto A. Autoría mediata porque usó a la propia víctima como un instrumento para llevar a cabo la acción típica. Además, se encuadran dentro del concepto de competencia de la víctima los casos en los cuales la propia víctima ha consentido determinadas
acciones que ponen en peligro o que lesionan su integridad física. Hay determinados tipos penales en los cuales los bienes jurídicos protegidos son de los denominados bienes jurídicos disponibles. Los bienes jurídicos, como viéramos oportunamente, son intereses valiosos, circunstancias valiosas para una comunidad determinada, y dentro de esos bienes jurídicos hay algunos de los cuales podemos disponer libremente, podemos renunciar a la protección penal de esos bienes jurídicos, y hay otros respecto de los cuales no podemos renunciar. Por ejemplo, un bien jurídico indisponible es la vida o la dignidad humana. Por más que yo le solicite a un amigo que me empuje del puente, yo le digo a un amigo, estamos paseando, estamos en el puente General Belgrano, y en cierto momento le digo que me mate, que me empuje, porque ya no quiero vivir más, y mi amigo accede a ese petitorio, me empuja y yo muero. En esos casos, el consentimiento de la víctima no es suficiente para excluir el tipo penal de homicidio, porque la vida es un bien jurídico totalmente indisponible. Solamente sería disponible en forma personal, solamente el sujeto que se quita la vida a sí mismo, el suicida. En esos casos, claro que esa conducta será atípica, porque está amparada por el principio de lesividad. Sin embargo, la vida como tal es un bien jurídico indisponible, por lo menos en principio. Luego tenemos bienes jurídicos que sí son disponibles, como la propiedad o como la integridad física. Cada vez que una persona mayor de edad, consciente, se practica un tatuaje, un piercing, un corte de cabello, en todos esos casos se está produciendo una alteración en su estructura anatómica. Eso quiere decir que el sujeto que accede a que le hagan un tatuaje, en realidad está consintiendo una lesión. El tatuaje representa una lesión porque está alterando la estructura anatómica del individuo. Sin embargo, en la medida en que haya existido consentimiento, la integridad física es uno de los bienes jurídicos más disponibles que existen, junto con la integridad sexual. También un sujeto puede consentir libremente experiencias sadomasoquistas en la medida en que sea mayor de edad, en la medida en que conozca el riesgo al que se está exponiendo. También los supuestos de consentimiento vuelven atípica la conducta en esos casos y se neutralizará el disvalor de acción que se corresponde con la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado. El segundo nivel de análisis de la imputación objetiva se corresponde con la realización del riesgo en el resultado. Eso quiere decir que una vez que verificamos que el autor ha creado un riesgo jurídicamente desvalorado para un bien jurídico, debemos llevar a cabo una nueva comprobación. Ahora debemos verificar si ese mismo riesgo y no otro es el que se ha materializado o realizado en el resultado típico. También existen excluyentes para los casos de realización del riesgo en el resultado, que son 4: los supuestos de conducta alternativa conforme a derecho, los denominados daños consecuenciales o segundos daños, los resultados producidos por riesgos generales de la vida, y por último, casos no cubiertos por el fin de protección normativo. Comencemos con el primero de ellos, que es la problemática de la conducta alternativa ajustada a derecho, y para ello vamos a trabajar con algunos casos reales. Para afirmar la relación de imputación objetiva no basta con la creación de un riesgo jurídicamente desvalorado, falta verificar si ese riesgo se ha realizado en un resultado típico. Dicho resultado debe ser la realización de ese mismo riesgo y no de otro distinto. También se excluye la realización del peligro en el resultado por diferentes circunstancias: el comportamiento alternativo ajustado a derecho y los cursos causales hipotéticos. Existe un grupo de casos problemáticos en este sentido. El primero de ellos es el denominado caso de los pelos de cabra. Un fabricante de cepillos de pelos de cabra omite desinfectar los pelos como ordena el reglamento. Varios operarios de la fábrica mueren por la infección provocada por esos pelos de cabra sin desinfectar. Una pericia posterior demuestra que la infección que causó la muerte a los operarios se debió a un nuevo tipo de bacilo, desconocido hasta ese momento, y que si se hubieran desinfectado los pelos de cabra conforme al reglamento, con los desinfectantes usuales, casi seguramente los obreros hubieran muerto igual, porque la desinfección no hubiera eliminado el nuevo bacilo. El segundo caso es el caso del camionero y el ciclista. El conductor de un camión se adelanta para sobrepasar a un ciclista en la ruta,
sin respetar la distancia mínima reglamentaria para evitar el efecto de succión. El ciclista cae a su izquierda al momento de ser adelantado y es aplastado por las ruedas del camión, muriendo instantáneamente. Con posterioridad, se demuestra que el ciclista iba en estado de ebriedad y zigzagueando, y que aunque el camionero hubiera guardado la distancia lateral correcta, muy probablemente el resultado hubiera sido el mismo, es decir, de todas formas el ciclista casi con seguridad hubiera caído a las ruedas del camión. El caso es el caso de la novocaína. Una persona es anestesiada antes de ser operada con cocaína en vez de novocaína, que era la droga indicada. El paciente muere por acción de la cocaína. Luego se comprueba que el paciente padecía una patología muy particular por la cual era extremadamente sensible a la novocaína, llegándose a la conclusión de que si se hubiera anestesiado con novocaína, que era la droga con la cual correspondía anestesiar, de todas maneras el paciente muy probablemente habría muerto. Todos estos casos tienen algo en común. Una persona que crea un riesgo jurídicamente desvalorado con su accionar, el fabricante que da a sus empleados pelos de cabra sin desinfectar, está creando un riesgo reprobado. El camionero que adelanta al ciclista sin respetar la distancia, está creando un riesgo reprobado. Y también está creando un riesgo reprobado el anestesista que utiliza la droga incorrecta. Pero, sin embargo, aun cuando hubieran obrado conforme a derecho, el resultado se habría producido igualmente. Es decir, aunque se hubieran comportado dentro del riesgo permitido, muy probablemente el resultado disvalioso se hubiera producido igual. Por eso este instituto se denomina conducta alternativa conforme a derecho, porque la conducta conforme a derecho, que es la conducta alternativa, difícilmente hubiera podido evitar el resultado. Hacemos énfasis en la expresión muy probablemente, porque en caso de que exista la certeza de que el resultado disvalioso se hubiera producido igual, toda la doctrina coincide en que no corresponde la imputación del resultado. Es decir, si pudiéramos saber con total seguridad que la conducta conforme a derecho hubiera producido igualmente el mismo resultado, debe descartarse la imputación jurídica de dicho resultado. El problema reside en que es muy difícil lograr semejante grado de certeza sobre algo que no ocurrió. Es muy difícil lograr un 100% de certeza sobre un curso causal hipotético porque es algo que no ocurrió. Es muy difícil juzgar sobre lo no efectivamente ocurrido. Entonces, si podemos comprobar con seguridad que la conducta alternativa conforme a derecho no hubiera evitado el resultado, corresponde absolver para la doctrina en forma unánime. El problema viene cuando no hay certeza absoluta, cuando no sabemos con seguridad, solamente sabemos con probabilidad, que el comportamiento alternativo conforme a derecho, el resultado se hubiese evitado. No sabemos por seguro si de haber obrado correctamente, el resultado se habría producido igual. Y para solucionar este problema existen dos posiciones doctrinarias, dos teorías. Por una parte, la teoría de la evitabilidad, defendida por Günther Jacobs, y por otro lado, la teoría del incremento del riesgo. Dos teorías que con presupuestos distintos llegan a conclusiones y a soluciones también distintas respecto de la conducta alternativa ajustada a derecho. Entonces, en todos estos casos, comparten una nota en común. No estamos seguros si el autor, aunque hubiera obrado bien, no estamos seguros si, aunque hubiese obrado bien, hubiera podido evitarse ese resultado. No sabemos si el resultado de todas maneras se hubiese producido. La teoría de la evitabilidad, que está hoy en día defendida por Günther Jacobs, entiende que en los casos en los cuales no existe seguridad respecto de si la conducta conforme a derecho hubiera evitado el resultado, corresponde absolver al imputado por entender que falta la realización del riesgo en el resultado. Hace aplicación de la garantía indubio pro reo. Si tenemos una duda respecto de la existencia de un elemento, la misma debe ser resuelta a favor del imputado. Es decir, como no sabemos si la conducta alternativa conforme a derecho hubiera evitado el resultado, no tenemos la relación de evitabilidad que exigirían los tipos penales, entonces corresponde absolver, porque tenemos una duda.
Para este sector de la doctrina no puede considerarse que el resultado sea realización del riesgo, porque ese resultado era inevitable, es decir, muy probablemente se hubiera producido igual cualquiera fuera la conducta del autor. Es decir, el ciclista hubiera muerto igual aunque el camionero lo hubiera adelantado correctamente. Entonces, si la conducta correcta no evitaba el resultado, o muy probablemente no evitaba el resultado, debe absolverse al imputado. Ese resultado era inevitable, no tiene sentido castigar la infracción del autor. En ese caso solamente castigaríamos al camionero por una mera infracción formal, pero no por el resultado. Entonces, para la teoría de la evitabilidad, se debe interponer mentalmente un curso causal hipotético, un curso causal no ocurrido. Debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿qué hubiera pasado si el autor se hubiera comportado correctamente, es decir, conforme a derecho? En el caso del camión, más concretamente, que es uno de los más paradigmáticos, ¿qué hubiera ocurrido si el camionero hubiera adelantado al ciclista correctamente? Solamente podremos imputarle el resultado muerte al camionero si se comprueba con una probabilidad rayana en la certeza que el resultado se hubiese evitado con la conducta conforme a derecho. Es decir, para condenar al camionero debemos establecer con cuasi seguridad que el ciclista no hubiera muerto si el camionero lo hubiera adelantado guardando la distancia reglamentaria. Si no podemos lograr este grado de certeza, si no estamos seguros de que la conducta correcta hubiera evitado el resultado, corresponde absolver por el principio de la duda a favor del imputado. Para la teoría de la evitabilidad, entonces, debemos interponer ese curso causal hipotético y preguntarnos qué hubiera pasado si reemplazamos la conducta incorrecta por la conducta correcta. Reemplazamos esa conducta. Ahora el camionero adelantó correctamente. Si el resultado no se hubiera podido evitar, entonces no podemos condenar al camionero porque faltaría esa relación de evitabilidad. La segunda posición es la teoría del incremento del riesgo de Claus-Roxin, que sostiene que para la imputación de un resultado alcanza con que el autor haya aumentado el peligro de realización, es decir, es suficiente con el incremento del riesgo. El camionero, al adelantar antirreglamentariamente al ciclista, está elevando el riesgo de producción del resultado típico, y es por ello que debe responder penalmente, por haber aumentado el riesgo de producción del resultado típico. Para Roxin no cabe considerar cursos causales hipotéticos, sino que debe analizarse lo ocurrido en el caso concreto, en la realidad. Aunque no sea seguro que el resultado se hubiera evitado con el comportamiento correcto, debe imputársele al autor el resultado si es seguro que con su conducta incrementó el riesgo de producción del resultado. En conclusión, para Roxin, para la imputación de un resultado alcanza con la elevación del riesgo. No importa, no interesan los cursos causales hipotéticos, no interesa que no logremos certeza respecto de ese elemento, solamente deberíamos contar con la certeza de que el autor elevó, incrementó, aumentó el riesgo de producción del resultado. A esta teoría se le critica la afectación al principio del indubio pro reo, porque resuelve un caso de duda en contra del imputado. Y además se le objeta que convierte a un delito de lesión en un delito de peligro. Es decir, el homicidio, que es un delito de lesión, que requiere la destrucción de la vida de otra persona, se entendería como delito de peligro, porque para Roxin basta con el incremento del peligro para imputar el resultado. Sería suficiente incrementar ese peligro y se convertirían los delitos de lesión efectiva, del resultado efectivo, en un delito de mera puesta en peligro. Entonces existen dos soluciones para esta problemática: una posición que absuelve, que es la teoría de la habitabilidad, y otra posición que de todas maneras imputa el resultado, que es la denominada teoría del incremento del riesgo. El segundo de los supuestos que excluye la realización del riesgo en el resultado son los denominados daños consecuenciales o derivados. Trabajemos con un ejemplo. A le causa una lesión a B, de tal entidad que es necesario amputarle una pierna. Años después, el sujeto B, que había perdido la pierna, se encuentra en un supermercado donde ocurre un incendio. Como no puede huir rápidamente por faltarle una pierna, perece en ese siniestro.
se comprueba que de haber tenido ambas piernas, hubiera podido escapar sin mayores inconvenientes. La pregunta ¿es causante A de la muerte de B? La respuesta es afirmativa, porque si suprimimos mentalmente la lesión de A, entonces el resultado muerte de B no se produce en esa circunstancia. Si B hubiera tenido ambas piernas, hubiera podido escapar del incendio. Ahora bien, ¿es imputable objetivamente al sujeto A la muerte de B? Esa es una situación distinta, es decir, ¿es materialización del mismo riesgo y no de otro en el resultado? La conclusión es negativa. Los daños causados por el autor no son ilimitadamente imputables a él. Ese es el gran defecto de las teorías de la causalidad, que son verdaderamente ilimitadas en el tiempo. Existe una relevancia del tiempo transcurrido entre la acción y el resultado, porque cuando existen daños permanentes, cuando un sujeto sufre una lesión que tiene daños permanentes, como lo es la pérdida de un brazo, de una pierna, ello le impone ciertas precauciones a la víctima. La víctima tiene a partir de allí que adoptar un nuevo estilo de vida, tiene que organizar su vida de manera distinta, porque se le ha impuesto esa autoorganización nueva a partir de la lesión. Entonces aquí el daño se produce luego de un lapso considerable de tiempo, siendo el daño una consecuencia, claro, es consecuencia del accionar de A, pero es una consecuencia remota, no es una consecuencia inmediata. Solamente pueden imputarse resultados que sean la consecuencia inmediata de la realización de la conducta del autor, pero no daños remotos o alejados en el tiempo, como estos supuestos de daños consecuenciales o derivados. Estaríamos concretamente ante un supuesto de concurrencia de riesgos, donde se interrumpe el nexo de imputación, se interrumpe a partir del nuevo riesgo que es el siniestro, que es el incendio en el supermercado. También se excluye la realización del riesgo en el resultado en los supuestos de riesgos generales de la vida. En estos supuestos también se va a excluir este segundo nivel de análisis. Supongamos que un sujeto secuestra a la víctima y durante el traslado son atropellados y la víctima muere. En este supuesto no existe un riesgo jurídicamente desvalorado de muerte. Otro supuesto, otro ejemplo, el sujeto A lesiona gravemente al sujeto B, quien debe ser trasladado luego al hospital. Una vez en el hospital, una vez allí, se produce un incendio en el cual B pierde la vida. Si tenemos que analizar el nexo de causalidad, entendemos que A es causante de la muerte de B, porque si A no hubiera lesionado a B, entonces B no hubiera estado en el hospital cuando ocurrió el incendio, ergo B no hubiera muerto en dichas circunstancias. Entonces, en este caso, estamos ante un supuesto de causalidad, pero el riesgo que se realiza en el resultado es un riesgo general normal. El riesgo se produce el resultado se produce por un riesgo diferente al ocasionado por el autor, que es un riesgo normal, un riesgo general de la vida. Todos estamos expuestos a un riesgo de esa naturaleza. Todos estamos expuestos a asistir a un lugar que luego se incendia. Un incendio en un lugar determinado, como un hospital, un supermercado, son todos riesgos generales normales de la vida. Entonces aquí también se interrumpe el nexo de imputación objetiva por otro riesgo diferente, un riesgo general de la vida. Los riesgos generales de la vida son riesgos a los cuales estamos todos expuestos y que son en principio imprevisibles, con lo cual aquí tampoco cabría responsabilidad penal por la muerte del sujeto B, sino solamente por las lesiones que han sido ocasionadas, pero no así por la muerte. También encontramos la exclusión de este segundo nivel de análisis cuando existen casos que no están cubiertos por el fin de protección de la norma. Esta categoría fue introducida por un autor español que es Enrique Gimbernat Ordech. Gimbernat Ordech entiende que para determinar si un riesgo determinado se ha materializado o no en el resultado, debemos preguntarnos si el resultado concretamente ocurrido es precisamente el resultado que la norma tenía por fin evitar. El resultado no es realización del riesgo cuando no es de aquellos resultados que la norma tuvo en cuenta al surgir la prohibición. El autor estará exento de responsabilidad penal si el resultado producido por su comportamiento no es uno de los que se querían evitar con el establecimiento del deber derivado de la norma de cuidado. En otras palabras, el tipo penal no está destinado a evitar tales sucesos.
Aquí vamos a encontrar una crítica que recibe esta teoría, porque resulta muy difícil en los casos concretos determinar cuál es el fin de la norma. Tenemos que determinar caso por caso cuál es el fin de la norma. Entonces es un criterio que tiene poca precisión, porque tenemos que determinar en cada uno de los supuestos respecto de cada una de las normas cuál es la finalidad de la norma, cuál es el resultado que pretendía evitar la norma. Pero trabajemos algunos supuestos respecto de los cuales hay acuerdo doctrinario. El primero de ellos es el denominado daños por shock. Un sujeto atropella imprudentemente a otro causándole la muerte. Cuando la madre del fallecido recibe la noticia, sufre un shock muy fuerte, lo cual le produce un infarto y muere. Si bien el conductor del automóvil es causante de la muerte de la mujer, él es causante de la muerte de la madre también, porque si él no hubiera atropellado al hijo, la madre no hubiese muerto. Eso es claro, hay relación de causalidad. Pero no es imputable jurídicamente el resultado, porque la norma que prohíbe matar a otro solamente contempla las consecuencias directas del accionar. No busca preservar la salud de terceras personas, la norma que prohíbe conducir imprudentemente. La norma que prohíbe conducir imprudentemente solamente se propone evitar accidentes donde personas sufran lesiones o la muerte como consecuencia directa. No existe esa norma para evitar que los parientes de la víctima al enterarse sufran un infarto. Entonces no es el fin de protección de la norma respecto de este supuesto denominado de daños por shock. Tampoco se encuentra dentro del ámbito de protección normativo el posterior comportamiento descuidado de la víctima. No está dentro del ámbito de protección de la norma el comportamiento descuidado posterior de la propia víctima. Por ejemplo, A le causa a B una lesión en la pierna que va a tardar un mes en curar. Sin embargo, el sujeto B, para lograr la curación de esa herida, deberá someterse diariamente a sesiones de curación de la herida. El sujeto B no asiste regularmente a las curaciones, va una vez cada tanto nada más, y eso deriva en una lesión mucho más grave. Es decir, la víctima contraviene las indicaciones médicas y no asiste regularmente a las curaciones, lo que tiene como consecuencia que la lesión empeore mucho más y se hace necesario amputarle la pierna como consecuencia de esa desidia. En este caso, el sujeto A es causante de la lesión gravísima de B, porque B ha perdido un miembro, claro, porque si él no lo hubiera lesionado, el sujeto B no hubiera perdido la pierna, en primer lugar. La cadena causal está intacta. Pero no le es imputable jurídicamente ese resultado, porque fue la propia negligencia de B la que determinó la pérdida del miembro. Es decir, al sujeto A le vamos a imputar una lesión leve, no le vamos a imputar una lesión gravísima, porque el resultado de lesión gravísima provino como consecuencia de un comportamiento descuidado posterior de la propia víctima, que fue quien no asistió regularmente a practicarse las curaciones. En conclusión, tampoco habría relación de imputación objetiva allí. A pesar de que hay relación de causalidad, no hay relación de imputación objetiva. Otro de los supuestos que se entienden englobados dentro del ámbito de protección normativo es el de acciones de terceras personas respecto de una lesión inicial. Nuevamente trabajemos con un ejemplo. A lesiona a B, quien es trasladado al hospital. Una vez en el hospital, el sujeto B muere por una falla médica, es decir, el sujeto B muere por una imprudencia del médico que lo atendió. Nuevamente, tenemos que sostener que el sujeto A es causante de la muerte de B, porque si A no lesionaba a B, B no iba a ser trasladado al hospital, ergo no hubiese muerto por una falla médica dentro del hospital. Ahora, para afirmar si existe o no relación de imputación objetiva, hay una distinción que hace la doctrina respecto a esta falla médica. Si la imprudencia del médico fue leve, es decir, si la falla médica fue leve, en este caso debe imputarse la lesión al primer causante, es decir, debe imputarse la muerte de B al sujeto A, porque dentro del riesgo reprobado se encuentra la posibilidad de que la víctima pueda sufrir leves fallas médicas en el tratamiento. Lógicamente, si yo lesiono a otro, estoy creando un riesgo jurídicamente desvalorado y a consecuencia de ello, ese otro va a tener que someterse a un tratamiento médico y existe dentro de los parámetros de riesgo normales
que en ese tratamiento médico exista alguna falla leve. Dentro del riesgo creado por el autor también se debe incluir el peligro de que el médico cometa una leve imprudencia. Entonces, si la falla médica que llevó a la muerte del sujeto B fue leve, entonces le imputamos la muerte al sujeto A. Ahora, si la imprudencia del médico fue grave, el médico cometió una grosera impericia, un grueso error, no corresponde imputar la muerte al primer causante, sino solo al médico que cometió el error grosero, porque dentro del riesgo de causar lesiones solamente está el peligro de leves fallas en el tratamiento, no así si es que esas fallas son de mucha entidad o si son muy groseras, con lo cual la distinción estaría en cuanto a la levedad o gravedad de la lesión. Si la imprudencia médica fue leve, sí le podemos imputar la muerte, sí le podemos imputar ese resultado del primer causante, pero si esa falla médica o esa imprudencia fue muy grave, por supuesto que a partir de allí ya se va a excluir también la imputación objetiva del resultado. Por último, vamos a encontrar algunas consideraciones respecto de los cursos causales hipotéticos y la llamada causalidad de reemplazo. La causalidad de reemplazo, el problema de la causalidad de reemplazo ocurre cuando el autor introduce una cuestión que ha entrado en lugar de una causa de reemplazo, que de todos modos habría producido el resultado. Vamos a ver algunos ejemplos para comprender mejor esta cuestión. Primero, un sujeto mata a un pasajero minutos antes de que aborde un avión. Minutos antes de abordar el avión, el pasajero es asesinado por otra persona. Ese avión cae por un desperfecto técnico. De todas formas, el sujeto hubiera muerto en el accidente aéreo. Es decir, matamos al pasajero antes de que ingrese al avión, pero ese avión luego sufrió un desperfecto técnico y todos los pasajeros, todos los ocupantes murieron. Con lo cual, aquí el autor está reemplazando la causa. Introduce una causa que viene a reemplazar otra que de todas maneras hubiera producido el resultado. El pasajero hubiera muerto igual en el avión producto del accidente. Otro caso, un sujeto fue condenado a muerte y minutos antes de que el verdugo inyecte la solución letal, interviene otro sujeto no autorizado y dispara al condenado causándole la muerte. Es decir, en este caso también se reemplaza la causalidad porque si el sujeto no disparaba, de todas maneras, minutos después, el verdugo iba a aplicar la inyección letal. Otro supuesto, un sujeto atropella a otro imprudentemente, causándole la muerte. Con posterioridad se comprueba que ese hombre que había sido atropellado estaba dirigiéndose al río donde pensaba suicidarse. En otras palabras, nuevamente, el sujeto coloca una causa que viene a reemplazar a otra que ya iba a causar el resultado muerte minutos después. Por último, A dispara contra B, causándole la muerte en forma inmediata. La autopsia comprueba que B había ingerido previamente un veneno mortal que hubiera causado su muerte a las pocas horas. En conclusión, de todos modos, B hubiera muerto aunque A no lo hubiera disparado. En todos estos casos, si incorporamos un curso causal hipotético, es decir, si incorporamos un curso causal no ocurrido, ello nos va a llevar a la conclusión de que el resultado muy probablemente se hubiera producido de todas maneras. ¿Cómo soluciona la doctrina estos casos? La doctrina entiende que no debe darse relevancia a estos cursos causales hipotéticos, solo importa el riesgo que se ha producido efectivamente. La prohibición de afectar la vida humana es absoluta. Matar a otro consiste en acortar la vida de otro, puesto que todos vamos a morir. Por los escasos minutos u horas que el autor adelantó la muerte debe responder penalmente. Por ejemplo, el sujeto que atropelló y causó la muerte de una persona que minutos después iba a cometer suicidio, bueno, por esos minutos posteriores, por ese tiempo que acortó la vida el conductor imprudente, debe responder penalmente por el delito de homicidio. Homicidio consiste en acortar la vida de otra persona, adelantar la muerte en el tiempo, porque la muerte como tal es inevitable, así que la prohibición de afectar la vida es absoluta. En estos casos no le podemos dar relevancia a estos cursos causales hipotéticos. Solo da relevancia a la doctrina a cursos causales hipotéticos cuando se trata de bienes jurídicos como la propiedad. Si ahora lo que iba a perecer
efectivamente por otra causa distinta fuera un objeto de propiedad de otra persona, en esos casos sí se le da relevancia al curso causal hipotético y se entiende que no habría responsabilidad penal porque no tiene sentido proteger un bien jurídico que ya estaba perdido del todo. Entonces, en principio no debemos darle relevancia a estos cursos causales hipotéticos y mucho menos cuando el bien jurídico que se está lesionando es la vida de otra persona. Porque además, otro argumento, no sabemos lo que va a suceder efectivamente con posterioridad. No sabemos si el suicida efectivamente va a saltar y de saltar, por ejemplo, del puente, si efectivamente va a morir. Son todas cuestiones sobre las cuales no podemos tener una certeza absoluta, con lo cual no podemos incorporar esos cursos causales hipotéticos, porque respecto de lo no ocurrido es muy difícil obtener una certeza absoluta, muy similar al problema de la conducta alternativa conforme a derecho. En lo que sí hay acuerdo doctrinario es en lo siguiente: solamente no le sería imputable el resultado al autor si aún sin su intervención se habría producido el resultado al mismo tiempo y con la misma intensidad. Es decir, si se hubiera producido en el mismo momento, con la misma intensidad, ese resultado. Solamente en esos casos no habría posibilidad de imputación a el autor. Pero todos los ejemplos que vimos simplemente se adelanta la muerte en el tiempo. En ninguno de esos casos se iba a producir al mismo tiempo la muerte. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, del condenado a muerte? Adelantamos la muerte en el tiempo. 15 minutos, 5 minutos la adelantamos en el tiempo. No se iba a producir al mismo tiempo la muerte. Solamente si se producía al mismo tiempo la muerte, en ese supuesto sí excluiríamos la relación de imputación objetiva porque, como vimos, no tiene sentido proteger a un bien jurídico que ya estaba del todo perdido.